Bienvenidos, estimados alumnos. Soy el doctor David Tapia y hoy desarrollaremos el tema diseño de laboratorio y aspectos importantes en la confección de la subestructura de una prótesis fija. A primera vista, el proceso de diseñar y fabricar la subestructura de una restauración metal-cerámica puede parecer complejo. Sin embargo, una vez conocidas las funciones y principios básicos del diseño de la subestructura o cofia, la tarea puede ser ejecutada de manera eficiente y con relativa facilidad. Según algunas estimaciones, el diseño inadecuado de la subestructura es el principal responsable de la mayor parte de las fallas en la unión metal-cerámica. Respecto a esto, algunas fallas de diseño quedan eventualmente enmascaradas por la cobertura de cerámica. Otras, en cambio, pueden pasar desapercibidas y otras pueden aparecer en las últimas etapas de la producción del laboratorio. Sin embargo, en algún punto, los errores de diseño de la subestructura se hacen evidentes y, en este punto, solo nos quedan dos caminos para resolver estos problemas. Uno, rehacer la restauración completa en el laboratorio o sustituir clínicamente una restauración defectuosa por fallas clínicas. En consecuencia, el tiempo necesario para comprender los elementos esenciales de un adecuado diseño de laboratorio de una subestructura en prótesis fija es un tiempo bien invertido, especialmente si estos aspectos pueden mejorar la longevidad de nuestra prótesis final. Los objetivos de la clase son: primero, reconocer los componentes del diseño de laboratorio en prótesis fija, y segundo, identificar de forma general las etapas del laboratorio en prótesis fija. Una primera pregunta general que se realiza respecto a las etapas de laboratorio es acerca de cómo se obtiene la subestructura, cofia o casquete para una prótesis fija. En la conversación de hoy nos centraremos en las etapas y comprensión de este proceso. Lo importante es tener en claro cómo llegamos o qué requisitos debemos cumplir en nuestro tratamiento para poder alcanzar de forma correcta la etapa de laboratorio en prótesis fija y así no tener problemas en las etapas clínicas posteriores del tratamiento. Al realizar un tratamiento de prótesis fija, nosotros debemos tener en claro que, a través del desarrollo del tratamiento, existen diversas etapas, tanto clínicas como de laboratorio. Dentro de las etapas clínicas podemos mencionar el tallado definitivo de la preparación, impresión definitiva, prueba del metal en boca, prueba del bizcocho en boca, glaseado, cementación definitiva y controles posteriores. Dentro de las etapas de laboratorio podemos mencionar confección y elaboración de la subestructura, prueba de metal en troquel, etapa de bizcocho, que es la incorporación de la cerámica sobre la cofia, y el glaseado, que es la cocción y brillo final de la cerámica. Etapas clínicas. Luego de realizar mi diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento del caso clínico en cuestión, yo procedo a ejecutar todo lo revisado y analizado en mi presentación de caso, es decir, realizar el tallado final de la preparación definitiva, recordar qué características posee esta preparación, luego realizar mi provisorio, y recordar también con qué se va el paciente temporalmente para la casa después del tallado definitivo de la preparación, qué funciones posee y qué importancia tiene el uso del provisorio en esta etapa. Luego de ello, realizar la impresión definitiva de la preparación y, posterior a la impresión definitiva, se cementa el provisorio del paciente. Ahora, de la impresión definitiva obtenemos un modelo definitivo de trabajo, el cual se va a troquelar y despejar, para obtener así una preparación definitiva específica, en yeso extraduro, con los márgenes perimetrales despejados de forma correcta. Esto es fundamental, obtener márgenes claros periféricos, ya que si el laboratorio, entre comillas, no ve los márgenes de la preparación, ellos intentarán dejar el margen de mejor forma, o de la mejor forma que ellos puedan interpretarlo, llevando en muchos casos a problemas de ajustes en la cofia metálica definitiva.
Para evitar esto, se recomienda que nosotros realicemos la etapa de vaciado, despeje e incluso de troquelado de nuestro tratamiento de prótesis fija. Teniendo claros los márgenes de nuestra preparación, el laboratorio realiza la cofia sobre nuestro troquel. En este caso, las subestructuras a realizar son cofias o subestructuras metálicas. Importante, recuerde que sobre el troquel definitivo se realiza la cofia, por lo tanto cualquier detalle o defecto del troquel, que es la sección específica del modelo definitivo sobre el cual se realiza la cofia metálica del tratamiento ejecutado, serán traspasados a nuestra cofia final. Una vez probada y aprobada la cofia en nuestro paciente, es enviada al laboratorio para realizar la fase de ceramizado, bizcocho o de incorporación de cerámica de cobertura sobre el metal. En el laboratorio se agrega la cerámica de cobertura sobre el metal. Luego, la cerámica que llega desde el laboratorio a la clínica tiene un aspecto entre comillas opaco, o sea, sin brillo. En el paciente y sobre la preparación biológica definitiva se prueba la cofia y la cerámica opaca, revisando que los márgenes de la cofia no estén sobreextendidos y que el color sea el correcto. Recuerde que en esta etapa se realizan los ajustes finales antes de solicitar el brillo final o glaseado de la corona. Si está correcto todo lo probado en el paciente, se solicita al laboratorio el glaseado de la cerámica. Luego, llega la corona glaseada del laboratorio, se prueba clínicamente más control de radiografía si es requerido y se procede a cementar definitivamente esta corona. Finalmente, se eliminan los excesos de cemento, se corrobora la oclusión, que no debería tener detalle a esta altura, y se controla al paciente en 7 días más. Ahora, dentro de las etapas específicas del laboratorio tenemos obtención de modelo de trabajo troquel. En el troquel se despejan los márgenes en 360 grados, asegurando con esto una elaboración correcta del ajuste periférico de nuestro patrón de cera. Recuerde que es ideal que esta etapa de despeje de márgenes la realice usted. Luego, el laboratorio realiza un patrón de cera de la subestructura de prótesis fija. Esta cofia de cera o patrón de cera se elabora sobre el troquel. Luego, el patrón de cera o cofia de cera se une a un vástago. Una vez obtenido el patrón de cera unido al vástago, se realiza el investido de la cera con investimento dentro de un cilindro de metal. Este cilindro, con los patrones de cera en su interior, más el investido, ingresan a un horno de descerado, que tiene varios ciclos de temperatura controlados generalmente de forma electrónica, el cual evapora la cera, obteniendo una cavidad en el sitio que, entre comillas, ocupaba la cera. Este espacio hueco, sin cera que queda dentro del investimento, posterior a la quema de la cera, se denomina cámara de colado. Posterior a esto, la aleación metálica seleccionada para el colado se calienta hasta su punto de fusión, derritiéndose y entrando con fuerza a la cámara de colado. Esta fuerza generalmente es centrífuga, hacia afuera, llevando el metal a la cavidad, llenando y ocupando el sitio de la cera quemada, obteniéndose el colado deseado. Una vez frío el metal, este se rescata del investimento y se obtiene la cofia definitiva. Obtenida la cofia metálica, esta se debe ajustar en el laboratorio y en clínica. Probada clínicamente la cofia, se devuelve al laboratorio para agregar el opaco y la cerámica de cobertura, dentinas, esmaltes, etc. Probado todo esto en clínica, se devuelve la subestructura con cerámica en estado de bizcocho al laboratorio y ahí se procede a realizar el glaseado o brillo final de la cerámica. Finalmente, se envía la corona terminal al clínico, lista para su cementación definitiva en boca. Los resultados de las etapas de laboratorio son el fiel reflejo del trabajo clínico previo. Si obtenemos malas impresiones definitivas, no realizamos los ajustes de forma correcta, no determinamos los grosores adecuados requeridos, etc., el trabajo de laboratorio resultará en malos ajustes periféricos y resultados clínicos deficientes, llevando, lo más probable, a tener que repetir etapas clínicas y de laboratorio previas, impresiones, rebasados de provisorios,
repetición de cofias, etc. Es por esto que el diseño de laboratorio determina la forma, partes y materiales con que se construirá la futura aparatología protésica. Se basará en diseños clínicos previamente diseñados de forma correcta y un mal diseño clínico no puede ser compensado ni por el mejor diseño de laboratorio a veces. Dentro de los elementos del diseño de laboratorio, que encontramos en una prótesis fija unitaria periférica completa combinada, metal cerámica, que es la que generalmente hacemos en clínica, tenemos, en primer lugar, la cofia, casquete o subestructura, que en este caso pueden ser sinónimos y se refieren a la estructura sólida que soporta a la cobertura de cerámica definitiva. Son chapas palatinas y oclusales. Estas son zonas de la preparación en donde no hay suficiente espacio clínico para la cerámica y en consecuencia se dejan en relación oclusal directa en metal, es decir, sin cerámica de cobertura. Y tercero, elementos de retención. Esta retención, generalmente macromecánica, ayuda a complementar la unión química de la cerámica a la estructura de metal. Este tipo de elementos son utilizados en coronas metalacrílicas y o metal resina. Esta la revisaremos un poquito más adelante en la presentación. Cofia, casquete o subestructura. Todo esto es una estructura rígida que se fabrica sobre un modelo definitivo individual o troquel del diente pilar. El balance funcional y estructural de su construcción es decisivo para el éxito de la restauración. La finalidad de la cofia o subestructura es entregar resistencia y soporte a la cerámica periférica de cobertura. Y recordemos que esta cofia puede ser metálica o libre de metal. Imagen inferior derecha de la diapositiva. Como decíamos, en la imagen inferior izquierda ahora se señalan las diferentes partes de una corona para prótesis fija unitaria metal cerámica, en donde vemos la zona de metal inferior en relación al diente pilar y la zona superior cubierta con cerámica en relación a dientes vecinos y antagonistas. Entonces, ¿cómo obtenemos una cofia o en este caso una cofia metálica? Para obtener la cofia es necesario en primer lugar realizar el vaciado de la impresión definitiva en yeso extraduro o tipo 4, el cual nos entrega la definición de detalles y resistencia requerida para el laboratorio, para la confección correcta de la cofia. Luego de este vaciado, obtenemos el modelo de trabajo del paciente, el cual es cortado o seccionado para obtener una parte específica sobre la cual realizaremos el trabajo de laboratorio. Este trabajo, o este trozo o sección específica del modelo definitivo, es el llamado troquel. Finalmente, sobre el troquel se inicia el tallado de la cera para obtener la cofia. Mediante un proceso de colado, se obtiene una infraestructura metálico-cerámica, dependiendo del tipo de prótesis que se esté realizando. Ojo, solo en cerámicas inyectadas es posible realizar esta misma técnica descrita o llamada técnica de cera perdida, por la técnica que vamos a obtener y vamos a explicar en extenso en esta presentación. En las imágenes inferiores observamos el patrón de cera de una cofia metálica a la izquierda y luego a la derecha y sobre el troquel observamos la cofia metálica terminada del mismo patrón de cera confeccionado previamente. El resultado de este proceso es la obtención de un colado metálico igual a la cera tallada previamente sobre el troquel. Los grosores a considerar en el diseño de laboratorio de una prótesis fija unitaria metal cerámica son los siguientes. En la zona de oclusión directa, en relación con dientes antagonistas, el grosor del metal no es menor a 0,5 milímetros, es decir, ese es el grosor mínimo oclusal. Planos a recubrir con cerámica, en vestibular, palatino, lingual y proximal. El grosor del metal es de 0,2 a 0,3 milímetros. En áreas sin recubrimiento cerámico,
zona no estética en palatino lingual, el grosor de metal es de 0,51 milímetros. Estos sectores poco estéticos se dejan en metal ya que el ajuste entre el metal y el diente versus metal cerámica y diente es mejor al no estar presente la cerámica, mejorando el ajuste y limpieza del sector. Importante, el tallado de la cera de la cofia debe ser en el grosor solicitado y necesario por el clínico. Lo anterior se debe dejar bien estipulado en la orden de laboratorio que enviamos al técnico de laboratorio que confecciona esta cofia. Si usted no pone de forma clara los grosores solicitados, el laboratorio le enviará probablemente su cofia sin calibrar, con excesos demasiado groseros, perdiendo tiempo muy valioso en el ajuste clínico final del metal en boca. Además, recordemos que la cofia debe permitir un grosor uniforme de la cerámica de recubrimiento, ya que con ello aseguramos lograr un color uniforme del revestimiento cerámico. Los grosores de cerámica de cobertura no deben ser inferiores a 0,8 milímetros ni mayores a 2 milímetros. En la imagen derecha se observa de adentro hacia afuera el troquel, la cofia metálica, el opacante y la cerámica de recubrimiento. Fabricación de la cofia. Para la confección de la cofia, previamente se aplica un barniz llamado barniz espaciador entre el modelo de trabajo, troquel, y el patrón de cera. Este barniz va a simular el espacio clínico del cemento y además nos permite un retiro más fácil del patrón ubicado sobre el troquel de trabajo. En las imágenes inferiores se observa la aplicación de este barniz separador, en este caso de color azul, sobre el troquel del paciente. Continuando con la fabricación de la cofia. Una vez aplicado el barniz separador sobre el troquel de trabajo, se procede a la confección del patrón de cera. El troquel, cubierto por barniz separador, es sumergido en un recipiente con cera derretida, la cual cubre todo nuestro muñón y planos radiculares de la preparación. Este proceso de inmersión se realiza un par de veces, si es necesario y según indicaciones del fabricante. Imagen de la izquierda. Luego esperamos que la cera derretida se solidifique sobre el troquel y comenzamos a tallar la cera de nuestra futura cofia metálica. En las imágenes de la derecha se observa el ajuste entre el troquel y la cera, el cual debe ser perfecto, especialmente en la zona cervical, ya que recordemos que la cofia metálica será el fiel reflejo de lo tallado en la cera sobre nuestro troquel de trabajo. Es importante también recordar que el ajuste marginal de una corona depende en un 100% del ajuste de la cofia, el cual depende absolutamente del diseño del patrón de cera realizado previamente sobre el troquel. En las imágenes de la derecha observamos el ajuste in vitro de una cofia metálica sobre un modelo duplicado, en donde se revisa el ajuste periférico en 360 grados y el grosor de la capa de cemento, al momento de su cementación definitiva. Ambos procedimientos son realizados idealmente tanto en el laboratorio como en las pruebas clínicas de esta prótesis fija. Siguiendo con las etapas del laboratorio. Para proporcionar una vía de entrada del metal fundido a la cavidad del patrón de cera calcinado o camarada de colado, el patrón de cera se le agrega uno o más segmentos cilíndricos perpendiculares de cera, unidos al punto donde se desea que entre el metal fundido en nuestro patrón. Estos cilindros de cera se ubican generalmente en zonas de volúmenes importantes del patrón de cera, cúspides voluminosas en caras o cruzales, por ejemplo. Estos cilindros, que no son parte original del patrón de cera y que permiten la entrada del metal fundido a la cámara de colado, se denominan vástagos. Posterior a la eliminación o quemado del patrón de cera, los espacios dejados por los vástagos se les denomina bebederos. Importante, para poder obtener la forma de este patrón de cera, que posteriormente será metal, debemos recubrir todo el patrón de cera y vástagos en cera
con un material tipo yeso, llamado investimento. El investimento es en esencia un hemihidrato de yeso que contiene sílice tipo cristolita, el cual resiste altas temperaturas sin perder sus propiedades mecánicas, químicas, etc. Ahora, lo que nosotros vamos a generar con el patrón de cera, posterior a su investido y calcinación, es un molde o espacio dentro del investimento llamado cámara de colado. Este espacio, posteriormente, debe ser completado o rellenado con metal fundido. En las imágenes inferiores, izquierda, se observan cofias de cera de prótesis fija, en donde tienen unos tubos de cera adheridos de forma perpendicular a su porción oclusal. Estos tubos son los llamados vástagos cuando están en cera, los cuales permiten la entrada del metal fundido a la cavidad dejada por la cera al momento de ser quemada en un horno. En resumen, el patrón de cera y el vástago se ubican dentro de un cilindro, el cual contiene y es rellenado con investimento. Posteriormente se elimina o quema esta cera y finalmente este espacio dejado por la cera o cámara de colado es rellenado con aleación de metal fundido. En un corte sagital esquemático del anillo, con todos los elementos mencionados previamente, veríamos esto. Esto es el esquema de un molde para colado. Con la letra A vemos el crisol, que es el espacio que ocupaba el conformador de crisol, donde se sostiene todo el árbol de cera para el colado, patrón de cera, vástagos de encera, etc. B. Vástago o bebedero. En cera se llaman vástagos. En el investimento con la cera ya calcinada se denominan bebederos. C. Patrón de cera, cámara de colado o cofia metálica. Lo anterior depende si estamos en estado de cera calcinada, o en estado de metal dentro del investimento. D. Revestimiento o investimento. Es el material refractario que envuelve todo el patrón de cera de nuestra preparación. E. Capa de celulosa o cerámico humedecido. Antiguamente se usaba asbesto. Esto es una lámina que ayuda a compensar los cambios de volumen que experimenta el investimento y también ayuda al retiro del investimento del anillo. F. Anillo para colados. Es el anillo que contiene todos los elementos mencionados previamente. En resumen, en las imágenes inferiores, el esquema de la izquierda nos muestra el patrón de cera cubierto por el investido. En la imagen central nos muestra la cámara de colado, sin la cera en su interior, cera ya quemada o eliminada en un horno de descerado. Y la imagen de la derecha nos muestra la aleación metálica ya dentro de la cámara de colado. Bebederos. El bebedero se define como el conducto residual que queda posterior a la calcinación o quemado de la cera dentro del revestimiento refractario, el cual tiene la función de permitir el flujo de la aleación fundida al interior de la cámara de colado. Imagen central inferior. Dicho de otra forma, el vástago se transforma en bebedero una vez que la cera es eliminada o calcinada del investimento. Imágenes inferiores. La de la derecha presenta la cofia en cera o incrustación metálica, con una esfera de cera. Esto es el llamado reservorio de metal, que permite un mejor flujo del metal al interior de la cámara de colado y facilita la salida del aire interno de la cámara de colado al momento de la entrada del metal fundido. Hacia arriba se ve la salida de la cámara de colado, que es por donde entra el metal fundido a dicha cámara de colado. Resumen de la técnica hasta ahora. Imagen inferior izquierda. Realizamos el tallado definitivo de la preparación, luego realizamos la impresión definitiva de la preparación, obtenemos un modelo de trabajo y un troquel definitivo, y se realiza el patrón de cera de la cofia, se incorporan los vástagos y se ubica el árbol entre comillas de cera sobre el crisol o conformador de crisol. Ahora, ¿cómo pasamos de la cera al metal? Para ello es necesario cubrir el patrón y vástagos de cera con algún material que permita reproducir todas las características del patrón de cera, reproduciendo finalmente todos los detalles en la aleación de metal fundido. Para ello utilizamos un cilindro de metal
papel cerámico de cobertura hacia las paredes internas del cilindro y yeso refractario especialmente para investimento. Entonces, los materiales necesarios para continuar este procedimiento son: seleccionar un anillo metálico de tamaño adecuado. Otro, revestimiento interno del anillo, con láminas de asbesto o material similar cerámico. Las funciones de esta lámina, como ya hemos mencionado, es facilitar la expansión del investimento fraguado al interior del anillo y para facilitar el retiro de la masa del investimento ya fría desde el interior del anillo. Luego debemos utilizar un crisol o conformador de crisol, que es la goma negra abajo que sostiene toda la cera colar, como se ven en las imágenes, el investimento y el horno de descerado. ¿Cuáles serían estos pasos clínicos ahora? La cofia en cera o patrón de cera es unido al conformador de crisol, goma negra que sella y sostiene el patrón y vástagos de cera. Esto es cubierto con alcohol para disminuir la tensión superficial de la cera y generar una mejor humectación posterior por parte del investimento. Una vez seleccionado el anillo metálico y además una vez seleccionado el anillo metálico y además este es recubierto internamente con papel cerámico, se ubica el anillo sobre el conformador de crisol y entre comillas árbol de cerámica, dejando todos estos elementos rodeados completamente con el anillo en 360 grados, imagen superior derecha. El investimento es un material similar al yeso, que reproduce más detalles y es más resistente a altas temperaturas, presentado en polvo, el cual es preparado en máquinas especiales que mezclan al vacío este investimento con el fin de obtener un material de investido con las menos burbujas posibles al momento de su mezcla. De lo contrario, estas burbujas serán traspasadas al metal como defectos de colado. Ahora, ¿cómo agregamos el investimento dentro del cilindro metálico? Recordemos que primero se humecta la cera de los patrones con alcohol para disminuir su tensión superficial. Luego se pincela el investimento directamente sobre cada patrón de cera, esto es lo ideal, para que quede bien humectada la superficie y evitemos la incorporación de burbujas. Finalmente se incorpora más investimento, llenando con cuidado todo el anillo de investimento. Luego del proceso de investido, debemos esperar aproximadamente una hora para que se realice de forma total el proceso de fraguado final del investimento. Retiro del vástago. Recordemos que el vástago puede ser completo de cera o ser metálico recubierto con cera. Si el vástago es solo de cera, una vez fraguado el investimento, se procede a retirar el conformador de crisol y quemar la cera en el horno. Si el vástago es un híbrido de metal recubierto con cera, una vez fraguado el investimento, el metal se calienta y es retirado de la cera que lo recubre, facilitando el retiro del vástago metálico embebido en cera. La eliminación total del resto de cera se realiza en el horno de descerado. Eliminación de la cera. Posterior a ello, fraguado total del investimento, una hora aproximadamente, el anillo es ingresado a un horno de descerado. El anillo es ubicado dentro del horno con la parte del conformador de crisol hacia el piso del horno, para facilitar la salida y quemado de la cera interna. Como ya mencionamos, en este horno se pone el anillo hacia abajo y a través de ciclos de calor controlados automáticamente por el horno, que duran de 45 minutos a una hora aproximadamente, se derrite y o quema la cera contenida al interior del investimento. Esta cavidad dentro del investimento y el interior del anillo, donde será contenido el metal fundido, se llama ahora cámara de colado. ¿Cuáles son los objetivos de la combustión de la cera? Eliminar la cera del interior del investimento, expandir el molde que contiene el investimento y llegar a la temperatura de fusión de la reacción del colado. Ahora, respecto a los hornos de descerado, algunas características de combustión y secuencia. En primer lugar, el anillo invertido con el crisol hacia abajo
y el investimento, ambos fríos, se ubican al interior del horno de cerado que también está frío. Es necesario alcanzar la temperatura de combustión de la cera o patrón de cera, que es de 482 a 650 grados Celsius aproximadamente. Luego de alcanzar este rango de temperatura y esperando aproximadamente 30 minutos, se elimina completamente la cera del interior del investimento. Luego de estos 30 minutos se debe girar o dar vuelta el anillo ahora hacia arriba. Luego de ello, esperamos otros 30 minutos nuevamente, hasta llegar a la temperatura de colado o de fusión de la aleación metálica utilizada. Esta temperatura depende de cada aleación metálica que vayamos a ocupar. Ahora, retiramos el anillo del horno a temperatura de fusión del colado, y en este instante es posible realizar el colado, procedimiento que debe ser lo más rápido posible para no perder el calor interno del investimento. Una vez obtenida la cámara de colado, será quemada o eliminada del interior del investimento, se procede a introducir el metal fundido dentro de la cámara de colado. Este procedimiento se llama realizar el colado o colado. Colar, definición: introducir una aleación metálica en estado líquido fundida al interior de un molde previamente preparado. El metal se debe introducir inmediatamente después que el anillo ha alcanzado la temperatura de fusión de la aleación, la cual depende, insisto, de cada aleación. Si la temperatura del crisol o conformador de crisol es más baja del punto de fusión de la aleación, ésta se enfriará rápidamente y el metal no entrará o entrará de forma parcial en la cámara de colado, generando defectos en el colado definitivo. Otro aspecto a revisar tiene que ver con el tipo de metal o aleación utilizada para realizar este tipo de subestructuras metálicas. Los metales bases utilizados en las aleaciones en general son cobalto, níquel, cromo, plata, cobre, zinc, indio, titanio. En general, dentro de los metales nobles utilizados en las aleaciones se encuentran oro, platino, paladio, iridio, osmio, rutenio. Es importante recordar que, a pesar de contar con materiales metálicos con excelentes propiedades físicas y de resistencia, algunos de ellos son muy caros, y al contrario, podemos contar con materiales más baratos, sin embargo con propiedades físicas muy deficientes. Es por ello que estos metales no se trabajan o se utilizan solos, sino que se utilizan en aleaciones, combinando y obteniendo las mejores propiedades de cada uno de los metales que forman esta aleación. Entre las aleaciones de metales nobles utilizadas se encuentran oro, platino, plata, oro, platino, paladio, oro, paladio y paladio, plata. Y entre las aleaciones de metales bases se encuentran níquel, cromo, cromo, cobalto y otros. Lo importante acá es saber que la principal aleación de metal base utilizada para realizar casquetes o subestructuras en prótesis fija es la aleación níquel-cromo. Siguiendo con la técnica de colado. Esta técnica de colado, se realiza con una máquina para realizar colados. Esta máquina, mediante el derretimiento de la aleación seleccionada por medio de fusión, ya sea con una llama de soplete u otro medio eléctrico como resistencias eléctricas calientes, más el centrifugado o fuerza centrífuga, permite el ingreso de la aleación fundida al interior de la cámara de colado para así obtener, en este caso, una cofia metálica. Para ello, se funde con un soplete la aleación metálica de la cofia, que viene en cápsulas o barras de metal, imagen superior. Esto se derrite en el crisol, que es la parte blanca de la máquina para colados, imagen inferior marcada con líneas rojas. Una vez derretida la aleación en el crisol, se activa la máquina para que empiece a girar y automáticamente la aleación fundida se cuela o entra en el molde del investimento o cámara de colado mediante fuerza centrífuga. Importante y en resumen, una vez fundido el metal, se hace fluir la aleación fundida al interior de la cavidad de colado dejada por la cera quemada por medio de fuerza centrífuga. Continuando con esta secuencia de laboratorio. Una vez solidificada la aleación, el colado
investido y el anillo se dejan enfriar en agua. Una vez frío todo esto, se procede a retirar el anillo del investimento. Ya rescatado el colado del investimento, se deben retirar los restos y excesos de investimento encontrados en todos los sectores que rodean al colado. Del colado obtenido, es necesario cortar el jitio del colado con piedras montadas. El jitio es todo el exceso de metal frío que no se utiliza o pertenece a nuestra restauración definitiva. En otras palabras, es lo que queda en el bebedero y en la zona del conformador de crisol, una vez ya colados con la aleación metálica, que es la imagen superior derecha, marcado con círculo rojo. Con estas imágenes complementamos la información descrita en la diapositiva anterior. En la imagen de la izquierda se observa el colado metálico más bebederos, todos inmersos y rodeados de investimento. De acá debemos rescatar y limpiar el colado. En la imagen de la derecha vemos el colado rescatado y limpio del investimento. Observe que el colado está limpio en su superficie interna y externa. Luego de rescatar el colado del investimento debemos, en primer lugar, limpiar el colado con escobillas duras para sacar los excesos más grandes de investido. Luego, realizar el arenado del colado en su superficie interna y externa. El arenado en su superficie interna busca mejorar la adhesión del colado durante la etapa de sedimentación definitiva, y el arenado en su superficie externa busca mejorar la micro retención superficial para la adhesión de la cerámica de cobertura al colado metálico. El arenado se realiza con una máquina llamada arenadora, la cual dispara partículas de óxido de aluminio, en este caso son de 125 micrones para el metal, a 2 bar de presión. Esto se realiza dentro de una cámara especial que capta y elimina estas partículas de óxido de aluminio, disparadas a presión y que saltan en todas las direcciones. Finalmente, se realiza el acabado y ajuste del colado en la superficie externa de la cofia por medio de ruedas abrasivas, discos de lija, ruedas de goma, piedra, pómez, etc. Finalmente, observamos en esta diapositiva al lado izquierdo a la cofia o colado terminado, en donde se pueden observar también los espacios adecuados para la aplicación de la cerámica de cobertura, la cual entregará toda la estética y funcionalidad necesaria a nuestra corona de prótesis fija. En la imagen de la derecha se aprecia el ajuste perfecto en la periferia de la cofia metálica, fiel reflejo del patrón de cera confeccionado previamente y probada sobre el troquel de trabajo. Ahora vamos a revisar un video en donde vamos a analizar de forma resumida todo lo descrito. Acá en primer lugar se despeja el margen del troquel, luego se pone todo lo que tiene que ser los espaciadores, luego se comienza a añadir la cera, en este caso una cera especial que se pone en cervical, y se sumerge nuestro troquel en la cera para obtener una cobertura uniforme en toda la zona de la corona. Luego ya se comienza a agregar o dar ya el detalle de lo que sería el resto de la cofia, en este caso una prótesis fija unitaria. Una vez obtenida la cera, se mide y se calibra según las indicaciones que nosotros vamos a enviar al laboratorio. Luego se procede a poner el vástago y generar ahí la cámara de vaciado, o cámara de vacío más que de vaciado, en la cámara de vacío, para permitir la entrada del metal y salida del aire que puede haber dentro de la cámara de colado al momento que el metal entra al investido. Luego de ello se fija cofia en cera, vástagos, al conformador de crisol, que en este caso es la estructura de color rojo, que sostiene todo este árbol de cera. Ahora se ajusta todo este árbol de cera al anillo, que en este caso es un anillo también refractario, y se prepara el investimento. El investimento tiene que ser preparado en porciones determinadas por el fabricante, todo medido de forma exacta para lograr las mejores propiedades del material. Si se fijan, es bien específica la cantidad. Luego de ello
se procede a la mezcla manual, pero como mencionamos, esto se va a una mezcladora al vacío, que es donde se pone en este momento. Una vez que el yeso es mezclado al vacío, se procede a la incorporación del investimento en todo este árbol de cera. Este investimento debe cubrir de forma completa, como se observa en la imagen, la cera que contiene en este caso el interior del anillo. Una vez terminado este proceso, debemos dejar que frague completamente, vaya al proceso del horno que ya hemos descrito y comenzamos a la fase del rescate del colado, que en otras palabras es sacar todos los excesos que tiene de investimento, tanto en su superficie externa como interna. En este caso, ya estamos sacando, haciendo la parte del arenado, donde ayuda, y ustedes se fijan, a sacar el detalle ya más fino de investimento que queda pegado en toda esta preparación. Luego ya en la parte final procedemos a cortar el jitio, que era lo que hablábamos recién, y a tener ya de forma más específica la corona. Solo nuestra cofia, más que corona, solo la cofia de metal. Y ya después se continúa con la fase de acabado de la corona, generando estas rayas superficiales de forma intencional para poder eh, facilitar o ayudar a la unión de la cerámica posterior sobre esta estructura metálica. Luego se arena nuevamente para sacar todo lo que son los restos ya más específicos y que puedan quedar sobre nuestra corona y el interior de la corona. Y finalmente ahí vemos la imagen de esta cofia metálica ya terminada para seguir en los próximos procesos del laboratorio. Como mencionamos anteriormente, las cofias o subestructuras que soportan a la cerámica de cobertura también pueden ser libres de metal. Este tipo de cofias se pueden obtener por medio de sistemas de inyección de cerámica, los cuales se basan en un sistema o técnica de cera perdida, similar a lo que hemos revisado en las diapositivas anteriores para la obtención de cofias metálicas. Y también hay otros que son los sistemas CAD/CAM. Acá también es necesaria una impresión, obtenida con materiales de impresión tradicionales o a través de un escáner intraoral. Luego, sobre esta impresión digitalizada, se diseña una cofia virtual. Esta cofia es requerida o corregida en el programa de diseño del sistema digital. Se ve todo lo que tiene que ver con espacios requeridos, delimitaciones periféricas de la cofia, etc. Aprobada esta etapa, el diseño virtual es ejecutado en una máquina talladora, la cual obtiene finalmente la cofia diseñada. Hornos de inyección para cerámica. El proceso de trabajo de estos hornos es similar a la técnica de la cera perdida, revisada previamente como ya hemos mencionado. Entonces, el flujo de trabajo convencional con hornos de inyección e impresión convencional incluiría, o los pasos en otras palabras, impresión convencional y vaciado en yeso extraduro, obtención del modelo definitivo y troquelado, realizar patrón de cera sobre el troquel, investido del patrón de cera, pérdida o quemado del patrón de cera, obtención de la cavidad de vaciado o cámara de colado, luego colado o proceso de inyección de la cera en la cámara de colado, obtención y recuperación de la subestructura cerámica, acabado y pulido final de la subestructura cerámica. En cambio, el flujo digital y secuencia CAD/CAM con impresión convencional o digital incluye: si la impresión es convencional, materiales de impresión y vaciado en yeso extraduro, es necesario digitalizar dicha impresión. Imagen de la izquierda. Para ello se utilizan escáneres especiales de laboratorio, los cuales escanean el modelo definitivo de yeso obtenido por medio de una impresión convencional. Posteriormente, se digitaliza el modelo de yeso, quedando almacenado en un computador o PC. Si la impresión es digital, se obtiene directamente de la boca del paciente y no es necesario realizar el paso anterior descrito, que es digitalizar la impresión. Digitalizar la impresión del yeso al computador. Con la impresión digital ya en el computador,
podemos ajustar todas las características requeridas para la subestructura cerámica. Se puede diseñar y mejorar características como grosor, excesos marginales, etc. Teniendo el diseño de la subestructura aprobado, es posible enviar a tallar o fresar la subestructura cerámica. En esta diapositiva podemos observar fresadoras y talladoras a la izquierda de la diapositiva y una máquina de sinterizado a la derecha de la imagen, o más bien en el centro, la cual permite la cocción final de las cerámicas estratificadas. Al lado derecho de la diapositiva observamos bloques cerámicos para tallar diferentes estructuras, ya sean cofias, incrustaciones, etc. Es necesario mencionar que también existen bloques estratificados, que son más estéticos, especialmente para realizar cerámicas monolíticas más estéticas. Y acá veremos un video súper resumido de los hornos de inyección, en la cual vemos este horno y que utiliza el mismo principio de la cera perdida, como hemos ya comentado, en el cual vamos a tener que obtener un cilindro de embestido, que es el que se está mostrando ahí, el cual al interior va a contener nuestros patrones de cera. Y una vez eliminada la cera, se pone esta especie de cápsula en la parte superior, que será finalmente la cerámica que se va a literalmente inyectar dentro de esta cámara de colado. Entonces nos quedamos un poquito con estas últimas dos imágenes, la de la derecha, en la cual vemos que tenemos nuestro crisol, en este caso, invertido, en donde se realiza la eliminación de la cera. Y en la imagen de la izquierda podemos ver ya este mismo crisol con un tubo de cerámica en su interior, el cual es calentado, y si se aprecia y ven el detalle, aunque se ve pequeñito, hay un pistón arriba de este cilindro blanco central, el cual una vez calentado le aplica presión y logra entrar a través de presión a esta cámara de colado. Si se fijan, insisto, el horno de inyección utiliza el mismo principio de la técnica de la cera perdida. Ahora revisaremos generalidades de las etapas del laboratorio para la incorporación de incrementos de cerámica sobre la subestructura metálica desde el opacante hasta el esmalte. La cobertura del casquete para una prótesis fija se realiza con cerámicas feldespáticas de cobertura, que tienen una baja temperatura de fusión, pero dentro de las cerámicas son las que poseen las mejores características ópticas, imitando de mejor manera las características dentarias del paciente. Entonces, las cerámicas feldespáticas son cerámicas que poseen excelentes propiedades ópticas, pero al mismo tiempo son cerámicas frágiles. Por lo tanto, no se pueden utilizar o usar por sí solas. Esta es la razón por la cual las cerámicas feldespáticas deben ir soportadas por otra estructura más resistente, tales como los casquetes o subestructuras metálicas que hemos hablado hasta el momento. A modo de ejemplo, describiremos de forma resumida la estratificación estándar de cerámicas Vita. Estos materiales generalmente incluyen la aplicación de cerámicas de opaco especial, que es una primera capa de opaco que ayuda a la adhesión del resto de cerámica a la subestructura metálica, otra capa de cerámica opaca sola, cuya función es enmascarar el fondo metálico que tiene la cofia, evitando que el metal sea visible a través de la cerámica, cerámica de dentinas y cerámicas de esmaltes. El laboratorio trabaja con cerámica en formato de polvo seco, que vienen en diferentes frascos y en diferentes colores y opacidades. Estas cerámicas se trabajan por capas, poniendo como primera capa un opacante para poder opacar o enmascarar el color metálico de la subestructura. Posteriormente, se procede a agregar las cerámicas de dentina y de esmalte según corresponda. En el laboratorio, a través de la orden enviada por el tratante y la selección de color realizada previamente, se identifican los colores de cerámica que se deben utilizar para el caso específico del paciente. ¿Cómo trabaja el laboratorio esta cerámica en polvo? Dependiendo del fabricante de la cerámica, el polvo es humectado con líquidos especiales o solamente con agua destilada. Esta mezcla polvo líquido genera una especie de arena o arenilla mojada que se va aplicando por capas sobre la estructura metálica de la subestructura. Es importante recalcar que estas cerámicas en polvo son de difícil manejo, por lo que utilizarlas de forma correcta involucra arte y conocimiento de estos materiales. Solo de esta forma es posible alcanzar colores y formas dentarias naturales.
Unión metal-porcelana. La cerámica aplicada sobre el metal va a tener diversas formas de unión. Entre ellas encontramos 1. Arenado superficial del metal, conocido aluminio, lo que genera la unión mecánica dada por microirregularidades del metal y la humectación superficial de la cerámica. El metal no está absolutamente pulido, sino más bien rayado en superficie por fresas o discos utilizados previamente para su fase de acabado y, entre comillas, insisto, pulido. Unión química dada por los óxidos metálicos de su superficie y la cerámica que se deposita sobre el metal. La cerámica interactúa y se oxida sobre la superficie del metal gracias a los átomos de oxígeno que posee. Unión a través de fuerzas de Van der Waals. Atracción mutua, que es la atracción mutua de electrones de metal y cerámica. Y finalmente la unión macromecánica o de contracción, lograda a través de las fuerzas compresivas de la cerámica al enfriarse sobre la subestructura. Entonces, una vez probado, acabado y, vuelvo a insistir, entre comillas, pulido el metal de la subestructura, en este caso una prótesis fija plural, imágenes de la derecha arriba, el laboratorio procede a realizar el arenado del colado. Recordemos que el arenado es el procedimiento de laboratorio el cual consta en aplicar un chorro de aire a presión, 2 bar de presión, con partículas de óxido de aluminio de 125 micrones, tanto en el sector interno como en el sector externo de la subestructura metálica, lo que provoca una rugosidad superficial del metal. Imagen de la derecha abajo. Luego, la subestructura se mete al horno para generar la oxidación superficial del metal y posterior a ello es posible comenzar la aplicación de las primeras capas de cerámica. Imagen derecha superior. Una vez que se ha oxidado el metal, se aplica la primera capa de cerámica. Esta primera capa es, generalmente, una capa de opacante u opaco, cuya finalidad es enmascarar el color oscuro metálico del metal. Imagen inferior. Como se observa en las imágenes y respecto a la aplicación del opaco, si es necesario, se deben poner varias capas de opaco sobre la subestructura metálica. Es necesario revisar el manual de instrucciones del fabricante de la cerámica para realizar el protocolo requerido. Después de esto, se mete la cofia con cerámica opaca al horno para la cocción de la cerámica. A este procedimiento se le denomina cocción de la cerámica. A medida que se van agregando las diferentes capas de cerámica, el técnico del laboratorio va metiendo estas capas de cerámica al horno, hasta lograr fundir cada capa cerámica sobre la siguiente. Las temperaturas varían según las diferentes marcas de fabricante. A la derecha arriba vemos la cocción final de la capa de opaco. Ahora, en la imagen derecha inferior, se comienzan a agregar las diferentes capas de cerámica dentina sobre el opacante cocido previamente. Estas diversas capas de cerámica tienen diferentes colores, dentina, esmalte, etc., las cuales el color de esta capa se mantienen hasta el momento de la cocción de cada capa en el horno. Posterior a su cocción, la cerámica cambia a color, entre comillas, diente o color estético dentario. Esto es útil para el técnico del laboratorio, ya que le permite identificar las diferentes capas y grosores de las cerámicas utilizadas. En esta etapa, el técnico dental utiliza pinceles, talladores, etc. para ayudar a definir la forma final del diente que se está trabajando. En la imagen de la derecha inferior, vemos cómo se va logrando ya la forma de los mamelones, contornos proximales y borde incisal en la cerámica. Ahora vemos el cambio de color de la cerámica de cobertura a un color más blanquecino, lo que nos indica que ya se están incorporando las capas de cerámica de esmalte. Además, se observa cómo se trabaja, a través de cuchillos y o talladores especiales, la forma y contornos proximales. Finalmente, en la imagen de la derecha, se observa la estructura metálica recubierta completamente de cerámica, la cual se va al horno de cocción. Los tiempos de cocción de cada capa de cerámica son específicos, ya que si se pasan estos tiempos, la cerámica se puede sobrecocer o quemar por un aumento excesivo de temperatura
o por repetidos ciclos de cocción. También debemos recordar que la cerámica contrae aproximadamente un 20% de su tamaño entre comillas original cada vez que entra a cocción. Por lo tanto, se deben generar dientes con volúmenes aumentados previo a su paso por el horno de cocción de cerámica, como se observa en las imágenes de la izquierda. Una vez terminado el ciclo de cocción de la cerámica sobre la subestructura de metal, se revisa y determina la anatomía general de los puntos de contacto y su relación con los dientes vecinos. Se verifica la intensidad de los puntos de contacto, en este caso con un papel articular. Con discos metálicos, además, se corrigen las troneras proximales incisales. Con fresas se marcan depresiones y microanatomía superficial vestibular. Con fresas también se corrigen los ángulos de reflexión de luz sobre la cara vestibular de la cerámica. En este caso, se intenta imitar la cara vestibular del diente vecino natural, imagen superior derecha. En esta etapa, previa a la aplicación del glaseado de la cerámica, se envía el trabajo de vuelta al clínico tratante para que realice la prueba clínica de la cerámica estratificada sobre la subestructura metálica. El clínico revisa los contactos proximales en boca, las relaciones oclusales en MIC y desoclusiones. Los ajustes clínicos de la cerámica se realizan con elementos rotatorios, piedras, fresas, etc., sobre la cerámica no terminada o no glaseada. Una vez corroborados todos estos ajustes, se devuelve el trabajo al laboratorio para su terminación o brillo final, etapa llamada glaseada. El glaseado es una capa muy fina de cerámica, muy transparente, casi un vidrio, que se aplica en la cara externa de toda la porcelana o cerámica de cobertura, logrando con ella suavidad y brillo final de la restauración. Esta última capa también debe hornearse, por lo tanto entra por última vez la prótesis fija al horno de cerámicas o para cerámica. Y finalmente acá podemos observar la estructura metálica cubierta por cerámica moldeada, acabada, terminada y glaseada. Y ahora ya para terminar, un par de detalles importantes respecto al diseño clásico, por así decir, de las prótesis fijas del laboratorio. Sochapa palatina. ¿Qué es la sochapa palatina? La sochapa palatina es parte de la cofia metálica. Específicamente es una zona diseñada solo en metal, debido a que presenta un espesor mínimo para estratificar cerámica, predisponiendo a la fractura de la misma. Entonces, la sochapa palatina ayuda a aumentar la resistencia y a facilitar los movimientos funcionales en caso de rehabilitaciones importantes, como las imágenes que se adjuntan ahí en la diapositiva, la cara palatina. Actualmente no es muy común realizar este tipo de diseños de laboratorio. Mecanismos de retención o en este caso macro retención. En la diapositiva observamos las perlas de metal, ubicadas generalmente en la cara vestibular de las subestructuras metálicas, las cuales se califican como macro retenciones y que cumplen la función de retener, que cumplen la función de retención para coberturas de acrílico y resinas compuestas sobre estructuras o casquetes de prótesis fija. Imágenes adjuntas. En la imagen de la derecha, con las siglas en color rojo SP, observamos la sochapa palatina en una prótesis fija unitaria. Y en la misma imagen, con letras verdes ER, observamos las perlas de metal. Prótesis fija unitaria total, o conocida como PFUT. En general, nosotros realizaremos, o vamos a confeccionar generalmente en clínica, prótesis fijas unitarias, periféricas, completas, combinadas, metal-cerámicas, que es la imagen de la derecha. En este tipo de tratamiento, el muñón metálico se confecciona por separado de la cofia, la cual va cubierta con cerámica de cobertura. Estos elementos, muñón metálico y cofia, se cementan por separado, primero el muñón metálico y luego la cofia con la cerámica de recubrimiento. La diferencia del tratamiento anterior con una prótesis fija unitaria total es que en la prótesis fija unitaria total, imagen de la izquierda, el muñón metálico está entre comillas unido o son un mismo cuerpo con la cofia. Desde el laboratorio es diseñado el muñón intraradicular y la cofia en una misma cera, ambos elementos unidos haciendo una especie de monobloque.
Al momento de cementar una prótesis fija unitaria es necesario tener la cobertura de cerámica lista y glaseada. Importante, se indican, o este tratamiento, la prótesis fija unitaria total, se indican cuando existen problemas de espacio para la corona definitiva, en sentido ápico coronal y distal. Actualmente no se indican como tratamiento porque son difíciles de retirar, generando un alto riesgo de fracturas catastróficas. Y eso es lo que queríamos conversar y revisar hoy, estimados alumnos. Espero se encuentren muy bien y nos encontramos en otra oportunidad. Saludos y cuídense.